Desconocemos nuestro pasado reciente. De la historia vemos los efectos, pero las causas que los provocan permanecen durante mucho tiempo ocultas. Hasta hace poco España se dejaba su sangre y su dinero en perseguir un sueño. Esta es la crónica de un viaje. Un viaje de 4 días que influyó trágicamente en el futuro de sus protagonistas. Uno de ellos era un intelectual de renombre en España. El otro protagonista ha permanecido oculto hasta ahora. Para ambos, sus vidas quedarían marcadas para siempre. –1912. A instancias de Inglaterra y Francia, España se hace cargo del norte del protectorado de Marruecos. Por razones estratégicas, España no deseaba tener dos fronteras con Francia. Sin embargo, las zonas del Rif y la Yebala estaban sumidas en una extrema pobreza, y España tuvo que dotar de todo tipo de infraestructuras a este territorio. Siempre se dijo que Francia se había quedado con la parte del territorio más rica y a España se le asignó la más pobre y conflictiva. La aventura colonial española en esta zona supuso una sangría económica para el país. Además, la belicosidad de las tribus rifeñas que allí habitaban dio lugar a una larga y penosa guerra. Un goteo constante de muertos llenaba los cementerios. El ejército colonial llegó a tener desplazados 250.000 efectivos. El conflicto finalizó en 1925 con el llamado Desembarco de Alhucemas. Mientras tanto, la situación en la metrópoli no era menos convulsa. Un amplio movimiento popular tomó las calles y el rey se exilia. La necesidad de realizar reformas sociales sacude al primer gobierno de la República. Don Fernando de los Ríos es nombrado ministro de Justicia. En nombre del Gobierno Provisional de la República Española, doy posesión a la señorita Victoria Kent de la Dirección General de Prisiones. A ella otorgamos esta representación por sus condiciones excepcionales, talento, firmeza, modestia, recato, todo lo que se puede invocar en una persona para rodear. Meses después, el mismo Fernando de los Ríos es nombrado ministro de Instrucción Pública. En el Consejo de Ministros del día 18 de diciembre de 1931 se decide que el ministro de Instrucción Pública viaje a Marruecos. Los nuevos aires de renovación social de la República llegan por fin al protectorado. Sí, Fernando de los Ríos llega a la ciudad de Ceuta en diciembre de 1931 para comprobar un vasto programa de realizaciones escolares que había puesto en marcha desde el Ministerio, que incluía la apertura de 20 escuelas unitarias y de un instituto, el Instituto Hispano-Marroquí, que la ciudad carecía de él desde todo el siglo, y sus estudiantes tenían que examinarse en la vecina ciudad de Cádiz, ¿no? Y Fernando de los Ríos viene en ese viaje de comprobación de las realizaciones, de la obra que ha puesto en marcha para paliar lo que era un muy deficiente aparato escolar en la Ceuta de principios de la República. La visita era muy esperada, no solo en Ceuta, sino en el protectorado. Hay que tener en cuenta que viniera el ministro de Instrucción Pública en una España en la que la educación era un problema y era una deuda pendiente.
la visita del ministro de Instrucción pues era importante, pero más aún en una zona en la cual había una enseñanza pionera y casi experimental con los problemas idiomáticos a los que se tenía que enfrentar la enseñanza en el protectorado. La visita a las escuelas del protectorado fue requerida al gobierno republicano en el mes de junio por Benuna en una visita a Madrid. Benuna era miembro del Madgen, gobierno ancestral de Marruecos, y en aquella visita se mostraría la adhesión de dicho Madgen al nuevo gobierno republicano. Al mismo tiempo, se quería dar un espaldarazo por parte del nuevo gobierno al recién nombrado alto comisario del protectorado, don Luciano López Ferrer. Hasta ese momento el cargo lo había ejercido un militar, el general Cabanellas. Otro motivo fue la visita a la comunidad judía sefardí allí establecida y que quería agradecerle el gesto de intentar, en su etapa de ministro de Justicia, la plena ciudadanía de dicho colectivo. Y yo sí he podido, a través de la documentación de las logias, he podido ver muchas cartas dirigidas, en algunos casos a Fernando de los Ríos, en otros casos a Marcelino Domingo, a diversos ministros republicanos, en las que por un lado se piden nacionalizaciones, muchos de ellos no tienen todavía nacionalidad española, y se les pide el apoyo de los ministros para nacionalizar a determinadas personas de la comunidad, y también el apoyo hacia las comunidades, hacia las asociaciones sefardíes en España, en Ceuta en concreto y en el protectorado. Y eso sí lo he podido no solo constatar a través del viaje de Fernando de los Ríos, invitado por la comunidad sefardí, sino a través de mucha correspondencia que podemos hallar en los expedientes masónicos de los judíos, tanto de Ceuta como del protectorado. El último motivo de la visita de don Fernando de los Ríos fue responder a la invitación de la masonería local, muy poderosa y arraigada en el protectorado, siendo muchos de sus miembros militares y altos cargos de la administración, como lo era el general Cabanellas, antiguo alto comisario, y el propio ministro que era conocido como hermano Jugán. El ministro partió de Madrid en la tarde del día 26 de diciembre. Acompañaban a don Fernando de los Ríos su mujer, Gloria Giner, su hija Laura y los dos secretarios personales, uno de ellos su sobrino, Rafael Troyano de los Ríos. La comitiva llegó a Algeciras en la mañana del día 27. En el puerto se embarcaron en el destructor de la Armada Almirante Ferrándiz para dirigirse a Ceuta. El mal estado de la mar provocó un retraso en la salida del barco. Al desembarcar, fueron recibidos por el alto comisario Luciano López Ferrer y el general Cabanellas, además de autoridades locales. Un tabor de regulares rindió honores a la comitiva. La crónica de la visita fue seguida por un periodista de Ceuta llamado Nubelles. Bueno, entre las crónicas que se conservaban más interesantes eran las que había publicado para La Vanguardia Cayetano González Novelles y Moya. Cayetano González Novelles fue bibliotecario y archivero del Ayuntamiento de Ceuta. Este hombre que había viajado, había estado en Argentina, había estudiado leyes en la Universidad de Barcelona, pues vuelve a su ciudad a comienzos de siglo, se convierte en un funcionario del Ayuntamiento y combina esa actividad con la de corresponsal de prensa.
Entonces, las crónicas que conservamos, publicadas por él, aparecieron en La Vanguardia. Y bueno, pues una cosa curiosa que tienen es que junto con esa visión oficial, esa visión bueno, correcta, políticamente correcta para la prensa del momento, pues él toma unas notas en un diario personal que él lleva, un diario que la familia ha conservado y que le pedimos permiso para poder utilizar y que, bueno, y que en vuestra investigación pudierais trabajar ese pensamiento. Y es muy curioso porque vemos cómo la misma persona que traza una visión pues muy oficial y muy oficialista de la visita, luego después expresa sus opiniones. Y sus opiniones no son tan positivas, ni para... Gracias a las crónicas escritas por Nubelles para La Vanguardia, se ha hecho un descubrimiento sorprendente. El segundo secretario de don Fernando de los Ríos es el poeta granadino Federico García Lorca. En el diario ABC de Madrid del día 30 de diciembre se publica una foto de la visita y en ella podemos encontrar a García Lorca. Existía una estrecha relación entre García Lorca y la familia de Fernando de los Ríos. Por su parte, la Gaceta de África, diario editado en Tetuán, cita en las ediciones del 30 y del 31 a Federico García Lorca como secretario de don Fernando de los Ríos. En las exclusivas imágenes de la llegada a Ceuta también podemos encontrar fugazmente al poeta granadino. La visita empieza en el Ayuntamiento de Ceuta con una recepción oficial. Allí esperaba a Antonio Sánchez Prado, primer alcalde republicano y en esos momentos diputado nacional. Estamos en el despacho de los alcaldes de la ciudad. Este despacho era el que en el año 1931 ocupaba el doctor Sánchez Prado como primer edil de la corporación, y a grandes rasgos pues mantiene naturalmente todo su mobiliario y parte de los cuadros. Lo normal es que el ministro hubiera entrado por la puerta principal del ayuntamiento y hubiera llegado hasta este despacho donde con su mujer, su secretario, pues se habría reunido con el alcalde, habrían conversado, sobre todo bueno, pues en este pequeño rincón donde era común que se hicieran estas pequeñas recepciones, y con posterioridad habría subido por la escalera principal hasta uno de los salones de la zona noble del ayuntamiento. Estamos en el Salón del Trono, que durante la Segunda República no recibía ese nombre, naturalmente. Se solía llamar el Salón de Fiestas, ¿no? Y era el salón en el cual se hacían las grandes recepciones. Aquí, pues si había que hacer una recepción, una comida, una cena, un lunch, se hubiera hecho en este salón. Es uno de los dos espacios más importantes que se utilizaban en la época.
En los primeros meses de alzamiento, Antonio Sánchez Prado fue fusilado en la playa del Tarajal. Federico García Lorca y Sánchez Prado compartirían así un mismo trágico final con pocos días de diferencia. El ministro se dirige a la Casa del Pueblo visitando a los afiliados del Partido Socialista. A continuación, la comitiva se dirige a la jefatura de las fuerzas militares. En los discursos, Fernando de los Ríos recordó emocionado cómo su propio padre, que fue militar, participó en la batalla de Alcolea contra las tropas realistas de Isabel II. Fernando de los Ríos y sus acompañantes duermen en la Comandancia General, residencia del general Cabanellas. Como signo absurdo del destino está que al propio general Cabanellas 5 años después, y siendo uno de los generales golpistas, la Asociación de Escritores Argentinos le pediría explicaciones sobre la desaparición de Lorca. Uno de los firmantes del documento era Jorge Luis Borges. El prometido Instituto Hispano-Marroquí se instala provisionalmente en el Patronato Militar de Enseñanza. El edificio original ha desaparecido. Posteriormente visita los Salones Alhambra, que son la residencia de estudiantes marroquíes, y también visita el barrio musulmán. En el cuartel de Autorradio comprobaron cómo se montaban y reparaban los vehículos militares del protectorado. Pero sin lugar a dudas, la visita más emotiva sería la del cuartel de regulares del regimiento González Tablas. Este era uno de los regimientos más importantes y el más laureado del ejército español. Allí el ministro es invitado a firmar en el libro de honor del regimiento. A primera vista, parece un comentario irónico la referencia a la labor cultural y de estética del regimiento de regulares. Sin embargo, no estaba desatinado don Fernando de los Ríos. El regimiento estaba comprometido en una labor de alfabetización de sus soldados, tanto nacionales como indígenas, así como de los hijos de dichos soldados. La labor de estética queda bien reflejada en este bello salón moro del cuartel de regulares. Aquí se agasajó con un refrigerio al ministro y a sus acompañantes. Tetuán es la capital del protectorado español. Traducida al castellano, Tetuán significa blanca paloma, como nos lo recuerda esta céntrica plaza. En esta ciudad, la huella española sigue siendo aún en la actualidad bien visible. Restos de edificios públicos ponen de manifiesto el esplendor pasado de la ciudad. La mayor parte de los tetuaníes de más de 50 años hablan español con fluidez. Y diferentes instituciones españolas contribuyen a la dinamización cultural de esta ciudad marroquí. A su llegada a Tetuán, el representante de la República es aclamado por una gran muchedumbre y recibido en su palacio por el jalifa y miembros del Madjen. En el mismo lugar conversó con una comunidad de frailes franciscanos de las misiones católicas de Marruecos. Al venir la aglomeración de españoles aquí, se hizo necesario buscar un sitio más apropiado para hacer una iglesia. Y entonces, en el 1922, se comenzó a hacer la obra, la misión católica aquí, hacia las afueras ya de la ciudad. Y
en el 1927 se inauguró la misión y la iglesia, que tiene una superficie de 4.000 metros cuadrados. 4.000 metros cuadrados. Y a partir del 1927 aquí ya residieron los franciscanos, que tenían la institución que se llama la Comisaría Franciscana de Tánger, que comprendía pues todo Marruecos. Y en 1931, como ustedes preguntan, que habría unos 8 franciscanos aquí en Tetuán, residentes en Tetuán. Tras la comida, visitaron los barrios judíos y musulmán, donde su esposa realizó algunas compras. El ministro comparó la Medina de Tetuán con el barrio del Albaicín de Granada. Otro edificio de herencia española, el Museo Marroquí, es visitado por don Fernando. Allí se conservaban piezas de gran valor arqueológico. Sin embargo, el encuentro estrella de ese día sería, sin lugar a dudas, la visita a la Escuela de Artes Indígenas. Esta escuela se inauguró en 1919 y serviría para que los alumnos aprendieran los oficios y técnicas de artesanía tradicional marroquí. En diciembre de 1931, el director de esta Escuela de Artes Indígenas es el pintor granadino Mariano Bertucci Nieto. Esta escuela es muy importante para recuperar oficios artísticos. También es muy importante para dotar a Tetuán, en principio, y a Marruecos en general, de un grupo de profesionales que colaboren en la reconstrucción de los barrios tradicionales, en la actividad, ¿no? y que den pues, una salida profesional a muchas personas, a muchos jóvenes. Mariano Bertucci Nieto será el anfitrión, naturalmente, en la Escuela de Artes y Oficios, que era un edificio del que la Administración se sentía pues muy orgulloso, porque era un verdadero Carmen granadino. Mariano Bertucci había nacido en Granada en 1884. Él, después de formarse entre Granada, Málaga y Madrid, empieza a hacer sus viajes por Andalucía en los años 10, dejando una trayectoria de pintor orientalista para entrar en lo que podríamos llamar un marroquismo activo. Bertucci es alumno del pintor granadino Gabriel Morcillo, que es a su vez íntimo amigo de Lorca. Ambos, Bertucci y Lorca, estarían unidos además por su sensibilidad artística. Yo creo que la sociedad granadina del momento es una sociedad en la que todo el mundo conoce a todo el mundo. Es un pintor que siempre mantuvo su relación con Granada, que colaboraba pues, en montañas de actividades con asociaciones y demás granadinas, y que bueno, pues, se hizo muy famoso no solo por su obra pictórica, que fue muy copiosa, sino también porque realizó los diseños de todas las condecoraciones del Marruecos del Protectorado. También diseñó todos los sellos del Protectorado, sus carteles turísticos. Mariano Bertucci es el pintor del Protectorado. Su prolífica obra está muy repartida, sobre todo en las ciudades del norte de África. Tras el centro educativo, la comitiva se encamina al casino israelí. Allí se celebró un brindis y don Fernando pronunció un emotivo discurso de integración de las tres culturas. Este ideal de integración cultural traería serias consecuencias a los dos protagonistas del viaje. Alcazarquivir está ubicada en una zona cerealista y en la actualidad un poco deprimida. La comitiva ministerial llega desde Ceuta,
donde pasan todas las noches del viaje y se dirigen al cuartel de regulares. Allí hace entrega de una bandera republicana y tiene lugar un desfile. Hay que resaltar una vez más la gran belleza de muchas instalaciones de regulares. Algunos testigos aseguran que el interior de la sala de banderas del cuartel se asemejaba a la Alhambra de Granada. En las viviendas de los alrededores aún sobreviven emblemas del ejército de regulares. En el Hotel Escriña tiene lugar un almuerzo que responde a una invitación de la logia masónica Cabo Espartel. En el texto de la invitación se pone especial cuidado en que la tenida masónica pase desapercibida, camuflada de una reunión de amigos. A esta tenida masónica asistió Lorca. En calidad de ministro de Instrucción Pública, se interesa por el Grupo Escolar España, una construcción ambiciosa para la época. Ese mismo día visitan Larache. En esta bonita localidad costera sobreviven muchos restos del protectorado español, como el antiguo hospital militar. Aquí el ministro visita las escuelas de soldados indígenas del cuartel de regulares. Este cuartel está muy degradado en la actualidad y sus restos están mal conservados. En mucho mejor estado se conserva el cuartel de autorradio. Durante el protectorado, Larache mantuvo una cierta industria conservera. Sin embargo, en la actualidad, es mayor su atractivo como destino turístico. Antes de acabar el día, la comitiva se dirige a Tetuán. En el Hotel Nacional, el Círculo Israelí le ofrece una cena de gala y posterior baile de gala en el Casino Israelí. En respuesta al discurso de Samuel Cohen, don Fernando de los Ríos retoma la idea del entendimiento entre las tres culturas. Esa noche vuelven a Ceuta a dormir al domicilio de Cabanellas. Chauen, hermosa ciudad bereber. Albergó a un gran número de exiliados de Al-Ándalus y contó con una importante colonia de judíos sefarditas. Considerada una ciudad sagrada, durante siglos estuvo vetado al paso de los extranjeros. Esto le ha permitido conservar su antigua fisonomía. Sus calles presentan una gran similitud con la de muchos pueblos andaluces. A la llegada del ministro a Chauen, la ciudad estaba bellamente engalanada. Visitaron una escuela de oficios donde se confeccionaban tapices,
actividad que continúa en la actualidad. En el Teatro de Schauen, don Fernando de los Ríos pronunció un discurso elogiando al ejército del protectorado y volviendo a insistir en la integración de las tres culturas. Al discurso contestó el general Cabanellas, reiterando su adhesión al gobierno de la República. Los hechos posteriores probarían la falsedad de tal promesa. De nuevo, la comitiva vuelve a Tetuán, la capital del protectorado. En el Salón Renacimiento del Teatro Español se les agasaja con un té, amenizado por una orquesta árabe. En ese momento, Benuna pronunció un discurso en el que habló de la ciudad de Toledo y su ejemplo de integración de las tres religiones, comparándola con el Tetuán de la época. Termina su discurso repitiendo 3 veces la palabra cultura. Fernando de los Ríos contesta que había venido a recoger los anhelos de todos los habitantes del protectorado. Finaliza repitiendo 3 veces la palabra enseñanza. Tras el teatro, se dirigen al Casino Español, donde se les ofrece un refrigerio y se interpreta el himno de Riego. El ministro vuelve a propugnar la unión de las 3 razas. Habla de su paso por la Universidad de Granada, cita a San Juan de la Cruz y el propio ministro aventura su posible sangre judía. Hasta el mismo San Juan de la Cruz recibió el sentido místico de una mujer musulmana, y cuando Fray Luis de León fue perseguido, ningún noble español se atrevió a defenderlos, porque tanto uno como otro eran acusados de llevar sangre judía en sus venas. Posiblemente, en esta alusión a los poetas se deja traslucir la intervención del secretario García Lorca. El poeta los admiraba. San Juan de la Cruz influyó claramente en su poesía, como en el caso de los sonetos del amor oscuro. En el caso de Fernando de los Ríos estamos hablando de un intelectual de altura, ¿no? No creo que el conjunto de discursos se los escribiera, pero sí es posible que estos discursos concretos hubiera una elaboración o conjunta o probablemente discutida o corregida por el secretario, que es bastante probable, y puede que alguna parte del discurso, puede que esta que se refiere a la integración de las 3 culturas, pudiera estar sugerida o al menos discutida con su secretario. Parece bastante normal, que en estos casos es habitual en la vida política el que muchas veces el ministro no puede parar todos los discursos porque son muchos y el secretario haga buena parte de ellos o le ayude o integren los 2 discursos. No lo podemos saber con exactitud, pero es bastante probable que en este discurso hubiera una participación importante del secretario o al menos discutida con Fernando de los Ríos, ¿no? Cuando el 16 de agosto de 1936 Federico García Lorca es detenido e inmediatamente ejecutado, uno de los cargos de la denuncia es haber sido secretario del ministro de la República, don Fernando de los Ríos. En la tarde del día 30 se despiden de Tetuán y regresan a Ceuta. Dada la baja densidad de población, se anula la visita a la parte oriental del protectorado. En Ceuta se reúnen con una comisión de estudiantes universitarios en el Hotel Majestic. Esa misma tarde cruzan el estrecho y la noche vieja la pasan ya en Madrid. Fueron 4 días intensos. Se impulsó la labor educativa y la creación de escuelas. Se visitaron cuarteles, se atendió a todos los representantes. Se propugnó y se alabó la coexistencia pacífica de las 3 culturas y comunidades presentes en el protectorado de Marruecos. ¿Qué trágicas consecuencias trajo para el futuro de Fernando de los Ríos y Federico García Lorca este viaje? Probablemente, la visita del ministro al protectorado fue contraproducente. Hay que recordar que en el año 1931, tanto el nacionalsocialismo de Alemania como el fascismo italiano están en auge en Europa y ambos tienen un fuerte componente antisemita. Paralelamente, la CEDA está creciendo en España y también incorpora el antisemitismo en su ideario. Los discursos de don Fernando de los Ríos de acercamiento al judaísmo iban claramente contracorriente. Por otra parte,
En todo el protectorado, una buena parte de los judíos formaban parte de la masonería. Podríamos decir que, aunque son cosas diferentes, judaísmo y masonería iban juntos. Hay que tener en cuenta primero una cosa, es decir, la comunidad judía de Ceuta, por ejemplo la de Ceuta y parte de la del protectorado, son fervientes militantes de las logias masónicas. Muchos judíos ceutíes militan en las logias. Para los partidos de derechas de España de aquella época, ser projudío significaba al mismo tiempo ser masón y ser marxista. Fernando de los Ríos era masón, y aunque en los discursos pronunciados en este viaje propugnaban la integración de las tres culturas, fue tachado simplemente de judío. En el año 1941, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, creado por Franco después de la Guerra Civil, juzgó las actividades políticas y personales de Fernando de los Ríos. Una carta de felicitación de la logia Liberación fue una de las principales pruebas de cargos. Se le condena a 30 años de reclusión por ser judío y por ser masón. La condena no la cumplió porque vivía en Estados Unidos. En 1934, Lorca estrena Yerma. Esa noche en el teatro hubo un escándalo monumental en el que se abucheó al propio Azaña. La obra fue pateada por un sector del público que no compartió su enfoque revolucionario, contrario a la moral de la época. En los diarios Unión Mercantil de Málaga y La Correspondencia Militar aparecen duras críticas. Federico García Lorca y Margarita Xirgu son tachados de representantes de la masonería, el judaísmo y el marxismo. El propietario de ambos periódicos era Julio Amado, antiguo comandante de caballería y exgobernador civil de Barcelona. Hay que añadir que Julio Amado era cuñado de Carlos Arniches, escritor y dramaturgo, rival de Lorca. La muerte de García Lorca es el resultado de la concatenación de muchas causas. El viaje a Marruecos fue un hecho más. En 1938, en La Vanguardia de Barcelona, un artículo firmado por Genil incluía el siguiente párrafo epílogo de esta historia. Poco después, el 20 y tantos de julio del 36, cuando el poeta granadino se apagaba dramáticamente ante los fusiles de la traición, yo comprendí que aquellas torvas sordinas a los aplausos populares eran el comienzo de una campaña que buscaba como final el piquete de ejecución. El viaje supondría para un humanista cristiano como don Fernando de los Ríos la constatación real de su anhelo de entendimiento entre las tres culturas imperantes en el protectorado, que, como él recordaría en sus discursos, era parecido al Toledo medieval. Serviría sin duda para tomar contacto con el rudimentario sistema de enseñanza, que en el caso del protectorado tenía el reto añadido de la enseñanza en dos idiomas, árabe y español. Para García Lorca, un hombre de letras con una capacidad innata para la observación que se reflejó en su obra, fundamentalmente en su teatro basado en situaciones reales, destacaremos la escena que se produjo en Schauen, donde una mujer sacrificó un cabrito delante de la comitiva para pedir al ministro la liberación de su marido que estaba preso. Estamos seguros de que dicha escena sorprendió los ojos de un alma sensible y observadora como la de Federico. Los colores azules de Schauen, la blanca Tetuán, los sonidos del árabe, los olores a especias, el mundo de contrastes, el bullicio de las calles, supondría para el poeta una experiencia inolvidable y sin ningún género de dudas quedaría registrado en su memoria para aplicarlo a futuras creaciones. En general, cuando se produce una visita de una autoridad, casi nunca se habla de quiénes son los personajes. Pero claro, la historia da muchas vueltas y al cabo de los años, pues el protagonista de esta historia pues es Federico García Lorca. El crucero Almirante Ferrándiz fue votado en Cartagena en 1929. Permaneció fiel al ejército republicano
y fue hundido por el crucero Canarias frente al cabo Espartel en septiembre de 1936 con los 160 hombres que componían su tripulación. Nunca se había esperado que Lorca hubiera pasado por Ceuta. Ha suscitado un gran interés, pues decía, por un aspecto desconocido, que nadie había reparado en él y no había una conciencia clara de que Lorca acompañaba a Fernando de los Ríos, y ha despertado, por lo menos en los ambientes intelectuales de la ciudad, bastante interés, ¿no? Este descubrimiento de este paso de García Lorca por la ciudad. El prometido Instituto de Ceuta no llegó a construirse sobre el solar ocupado por el antiguo hospital militar. Hoy hay una plaza. Las imágenes inéditas del poeta fueron grabadas por Alberto Parres, masón inconformista de Ceuta. En la actualidad, la Escuela de Oficios Artísticos de Tetuán sigue formando a jóvenes marroquíes. El Instituto de Cooperación Internacional y la Junta de Andalucía están rehabilitando escuelas, centros de salud y la toma de aguas de Schauen. Las mujeres y los niños del Arache creen haber identificado en el mascarón existente en la antigua capilla y escuela del Regimiento de Regulares el rostro de Franco.